El Instituto Hondureño de Educación por Radio IER pone a su disposición este video, el cual ha sido elaborado de acuerdo a los objetivos y contenidos establecidos en el programa vigente para el Bachillerato en Ciencias y Humanidades determinado por la Secretaría de Educación de Honduras. Un saludo muy especial para los alumnos del IER. Hoy vamos a dar la clase de Biología 2. En Biología 2 entramos a la semana número 1, la herencia biológica, y aquí nuestras expectativas de logro es reconocer la importancia, el concepto y el campo de estudio de la genética como ciencia. Semana 1, la herencia biológica. Herencia biológica es estudiada por la genética como ciencia. Genética como ciencia inicia al momento de unirse el óvulo con el espermatozoide durante la concepción, produciéndose un intercambio de información. Esta herencia está controlada por lo que llamamos genes, los cuales se encuentran dentro de los cromosomas y estos dentro del núcleo de la célula. Un gen es un fragmento de ADN, ácido desoxirribonucleico. Los ácidos nucleicos, ADN y ARN, son cruciales para la vida porque contienen información para la síntesis de la proteína. ADN hace una copia casi idéntica llamada ARN, quien es el mensajero. Este sale del núcleo, lee las instrucciones para la fabricación de la proteína en el núcleo. Teorías de la herencia. Tenemos 3 teorías. Teoría de la pangénesis. Cada parte del cuerpo transporta su propio semen para las características. Teoría del armaquismo. Crea la teoría del uso y del desuso, donde se explica que todo lo que se usa se desarrolla y todo lo que no se usa se atrofia. Este ejemplo es por los músculos. Teoría del germoplasma. Los seres vivos formados por el soma o células somáticas y germoplasma a plasma germinal. Que los caracteres adquiridos en la vida serán heredados a futuras generaciones, como por ejemplo, cortarle la cola a los ratones. Leyes de la herencia. El estudio de la genética se inicia con el trabajo realizado por el monje austriaco Gregorio Mendel, considerado el padre de la genética. Creó 3 leyes. La primera ley de Mendel de la uniformidad de híbridos de primera generación. La segunda ley de Mendel, ley de la segregación independiente de los caracteres. Y la tercera ley de Mendel, ley de la distribución independiente o de la libre combinación de los caracteres hereditarios. Teoría cromosómica de la herencia. Armoniza los conocimientos de la citología con los resultados de los experimentos de Mendel. Los puntos básicos de esta teoría son 3. 1. Los genes vienen en pares y se encuentran en los cromosomas. 2. Los genes que están muy juntos sobre un cromosoma tienden a heredarse y se les llama genes ligados. Y 3. Los genes de un mismo cromosoma pueden heredarse por separado debido al entrecruzamiento ocurrido en la meiosis. Determinación genética del sexo. Thomas Hunt Morgan demuestra que los genes están en los cromosomas y son cromosomas autosómicos y cromosomas sexuales. Los cromosomas autosómicos, cualquier cromosoma que no es sexual. Los seres humanos tienen 23 pares. De estos, 22 son cromosomas autosómicos y 1 es cromosoma sexual.
Los cromosomas sexuales determinan el sexo de un organismo o individuo. En el caso del hombre poseen dos cromosomas, uno X y uno Y. Y la mujer posee dos cromosomas X. El sexo de los organismos vivos se determina de la siguiente manera. Determinación cromosómica del sexo. Casi todos los organismos vivos, la determinación del sexo se realiza por medio de cromosomas sexuales. Y tenemos 4 determinaciones. A, sistema de determinación XY. En este sistema, las hembras poseen 2 cromosomas, por lo que se es llamado XX, llamados también monogaméticos. Y los machos poseen un cromosoma X y un cromosoma G, siendo X, un cromosoma X y un cromosoma Y, siendo XY, llamado heterogamético. Aquí el macho define el sexo. B, sistema de determinación XX pleca X0. La hembra posee 2 cromosomas X, llamado XX, y los machos un cromosoma X, por lo que se tilda como X0. Es propio de los insectos, los saltamontes, los grillos, las cucarachas y las chinches. El C es el sistema de determinación X0 pleca XY. Aquí las hembras solo poseen un cromosoma X, por lo que se denomina X0. Y el macho posee 2 cromosomas, uno X y otro Y, denominado entonces XY. Este se da en el ratón Microtus oregoni. En el cuarto sistema de determinación WZ pleca ZZ, las hembras es heterogámica, posee 2 tipos de óvulos, uno Z y otro W, denominado ZW. El macho es homogamético, ZZ, es propio de las aves, de las mariposas y de algunos peces. Y la determinación genética del sexo, en este sistema, el sexo no viene determinado por cromosomas sexuales, sino por un gen, en el cual la característica masculina es dominante frente al hermafroditismo, es propio de las plantas. Determinación ambiental del sexo. Pueden controlar el sexo de sus hijos mediante factores ambientales como la temperatura o estaciones del año. Esto se ve en algunos anfibios y reptiles muy vistos, como los cocodrilos, las tortugas y algunos lagartos, que determinan si es macho o es hembra de acuerdo a estos factores ambientales. Cuarta determinación del sexo por haplodiploidía. Las hembras se desarrollan a partir del óvulo fecundado y los machos se desarrollan a partir de óvulos no fecundados. Un ejemplo de esta determinación del sexo es el caso de las abejas. La semana 2 de Biología 2 corresponde a la herencia, dominancia y recesividad. Nuestras expectativas de logro en esta semana es aplicar los conocimientos básicos de genética para razonar los mecanismos y leyes que rigen la herencia. Semana 2. Herencia, dominancia y recesividad. Tipos de herencia. Existen 2, herencia dominante y herencia recesiva. En la herencia dominante, los genes se manifiestan exteriormente, dando características físicas como el color del cabello, el color de los ojos, las facciones físicas. En la herencia recesiva, los genes no se manifiestan exteriormente, pero pueden aparecer en siguientes generaciones,
nietos, bisnietos, tataranietos, y se manifiesta, por ejemplo, en el color de los ojos, color azul o ceguera hereditaria. Genética. Debemos conocer de la genética el genotipo y el fenotipo. El genotipo es lo que constituye la genética de un organismo vivo, homocigota y heterocigoto. El fenotipo es la manifestación o expresión externa de la herencia biológica, y esta puede ser dominante o recesivo. Vamos a hablar entonces de los cruces de los monohíbridos con dominación completa. Existen dos, el cruce homocigoto y el cruce heterocigoto. En el cruce homocigoto, un gen domina al otro y el otro se oculta. Y en el cruce heterocigoto reaparecen características de los padres, y lo podemos ver en el cuadro de Punnett. En el monohidrismo con dominación incompleta, se produce la mezcla y predominan los dos genes. Dihibridismo y trihibridismo. El dihibridismo, tomamos en cuenta características para predecir las posibles combinaciones de genes pares. En el trihibridismo, cruce donde empleamos tres caracteres, ejemplo, alto, trigueño, ojos verdes. Hablaremos entonces de la herencia poligénica. Esta se constituye cuando las características de los organismos, en su mayoría, están controlados por múltiples genes. Un ejemplo de esto, en los seres humanos, los ojos, el color de piel, las huellas dactilares, la inteligencia, la obesidad. En los animales, la producción de leche, el tamaño de los huevos que ponen las gallinas, el peso de esto. En las plantas, el tamaño, el color y la forma de los frutos. Tema número 4, los grupos sanguíneos. En esta clasificación de la sangre, de acuerdo con las características presentes o no en la superficie de los glóbulos rojos, en el suero de la sangre. Los grupos son A, B, AB y O. Los grupos, el A es cuando la proteína A está presente en la superficie del glóbulo rojo. El B, la proteína B está presente en la superficie del glóbulo rojo. Y el AB tiene ambas proteínas presentes en la superficie del glóbulo rojo. Y el O es que no tiene ninguna proteína presente, ni A ni B, en la superficie del glóbulo rojo. El factor RH, este puede ser negativo y positivo, se encuentra presente en cada uno de los grupos de la sangre y es vital en caso de una transfusión, ya que no se puede recibir cualquier tipo de sangre durante una donación o de una transfusión. Características ligadas al sexo. La herencia de genes situados en los cromosomas sexuales, es decir, macho y hembra. Características ligadas a los cromosomas. Los cromosomas tienen características e influyen en enfermedades como en el cromosoma X, la hemofilia, que son problemas de coagulación sanguínea, el daltonismo, que es la ceguera de los colores rojo y verde, y la distrofia muscular, que es el hinchamiento de los músculos. Los caracteres ligados a los cromosomas Y también influyen en enfermedades tales como la ictiosis, produce una muda de piel con ulceraciones hasta llegar a la muerte, el palmado, presencia de membrana entre los dedos, y la hipertricosis, que es el crecimiento desmedido del vello en todo el cuerpo. La semana 3 de Biología 2 es la genética humana. Nuestras expectativas de logro en esta semana son dos. 1. Aplicar los conocimientos básicos de genética para razonar los mecanismos y leyes en que se rige la herencia. Y 2. Analizar los avances de la biotecnología y su aplicación
mediante la investigación de la estructura y funcionamiento básico de los seres vivos. Semana 3. Genética humana. La genética humana y genoma humano. Esta vez hablaremos entonces de que la genética humana describe el estudio de la herencia biológica en los seres humanos. Los seres humanos somos los genes que hemos heredado de nuestros padres y el medio ambiente en que se expresan esos genes. Como sabemos, los gametos, tanto el óvulo como los espermatozoides, son las células responsables de la transmisión de los caracteres hereditarios. ¿Qué es el genoma? El genoma es el juego completo de genes que posee una especie determinada. Entonces, el genoma humano es la secuencia de ADN contenida en los 23 pares de cromosomas en el núcleo de cada célula humana diploide. El ser humano, según el último mapeo del genoma, posee la siguiente composición: 100 millones de células, 23 pares de cromosomas, de 30.000 a 40.000 genes, 3.100 millones de unidades de ADN y 3.000 millones de unidades de nucleótidos. Hablaremos de las leyes aplicadas a la herencia. La herencia humana sigue los mismos patrones de las leyes de la herencia de Mendel, con la única diferencia que con los seres humanos no se pueden hacer experimentos que impliquen cruces. En los seres humanos, las generaciones duran aproximadamente 20 años. En la herencia humana, en vez de cruces, los genetistas encargados de estudiar, ellos construyen el árbol genealógico. El pedigrí o árbol genealógico es la línea ancestral de un individuo en relación a una característica o rasgo hereditario. Implica investigar a los ancestros, es decir, investigar los fenotipos. El árbol genealógico nos ayuda a conocer la forma de cómo se heredan algunas enfermedades. En esta semana vamos a estudiar las anomalías hereditarias. Se producen por un gen o partícula que se transmite de generación en generación. Dentro de estas anomalías hereditarias tenemos dos. Una que son las enfermedades y otros son los síndromes. ¿Qué son las enfermedades? Pues se producen durante el desarrollo embrionario como consecuencia de un defecto hereditario. Pueden afectar cromosomas enteros o genes. Las enfermedades hereditarias como la anemia falciforme, la fibrosis quística, la enfermedad de Huntington, la ectrodactilia, el albinismo, la diabetes mellitus y la polidactilia son enfermedades que las hemos heredado a través de los genes de nuestros ancestros. El síndrome hereditario, los síndromes hereditarios también, ¿verdad?, que nosotros hemos heredado de nuestros ancestros son el síndrome de Morris, el síndrome de Down, el síndrome de Klinefelter y el síndrome de Turner, trisonomía 13 o síndrome de Patau. ¿Qué beneficios tiene la aplicación de la genética? En la medicina, en la detección temprana de enfermedades hereditarias, y esto permite la terapia genética para curar o prevenir estas enfermedades. En la ganadería, por medio de los métodos de cruzamiento y clonación, crean animales genéticamente modificados o de mayor calidad. En la producción agrícola, los cultivos genéticamente modificados que resisten plagas y son más nutritivos.
en la industria, mejorando las bebidas como la cerveza, la fabricación de queso, creando enzimas que ayudan a mejorar la producción. 5. La recombinación del ADN en la naturaleza. En forma natural, el ADN se recombina mediante uno de los siguientes procesos. A. Reproducción sexual. B. Transformación bacteriana. Y C. Infecciones virales. ¿Qué es la reproducción sexual? Es la cual el ADN de los progenitores es organizado para crear nuevas combinaciones de genes en el futuro organismo. La transformación bacteriana, las bacterias sufren varios tipos de recombinaciones que hacen posible la transferencia de genes entre especies distintas. Y las infecciones virales, los virus que son más que material genético envuelto por proteínas, transfieren su material genético a las células durante la infección. Semana 4 de Biología 2. La educación ambiental y los ecosistemas. Nuestras expectativas de logro son definir con propiedad el vocabulario básico de educación ambiental y esquematizar las redes y cadenas, describiendo los movimientos energéticos en el ecosistema. Semana 4. Educación ambiental y los ecosistemas. Definición e importancia del campo de estudio de la educación ambiental. Es el proceso de reconocer valores y aclarar conceptos para crear habilidades y actitudes necesarias, tendientes a comprender y apreciar la relación mutua, la cultura y los medios biofísicos circundantes. ¿Qué es la educación ambiental? Es un proceso continuo, pasa a lo largo, es un proceso, va por etapas, en el cual los individuos y la colectividad toman conciencia de su medio y adquieren los valores y las competencias y sobre todo la voluntad para hacerse capaces de actuar en la resolución de los problemas, tanto actuales como futuros del medio ambiente. 2. La ecología y la relación con otra ciencia. La ecología es la rama de la biología que estudia las relaciones entre los organismos y su medio ambiente. El medio ambiente se refiere a todo lo que nos rodea a los seres vivos. La ecología proviene de la palabra griega oikos, que significa casa, y logia, que significa estudio. Literalmente significa estudio de la casa. Fue acuñado por primera vez por el zoólogo alemán Ernst Haeckel en 1866. ¿Qué es un ecosistema? Un ecosistema es la unidad estructural y funcional de la ecología. Está formado por el conjunto de organismos vivos, el medio físico, o sea el hábitat, y las relaciones que se dan entre ellos. ¿Qué tipo de ecosistema tenemos? Tenemos 3 tipos de ecosistema: ecosistema terrestre, acuático y mixto. En el ecosistema terrestre tenemos los desiertos, la selva, los bosques, bosque tropical templado de coníferas, praderas y sabanas. Acuático, agua salada, agua dulce, y mixto es la mezcla de 2 tipos de ecosistemas, acuáticos y terrestres. Y en este grupo tenemos las costas y los humedales. Vamos a hablar de los componentes bióticos y abióticos. En los componentes bióticos son los organismos vivos que habitan un ecosistema. Por ejemplo, las lombrices, las panteras, los leones, las plantas, etc. Y se subdivide en individuos. Se presentan en 2 formas: los individuos autótrofos y los individuos heterótrofos. Los autótrofos son capaces de producir su propio alimento, por ejemplo, las plantas. Y los individuos heterótrofos no producen su propio alimento, se alimentan de las plantas
y de los heterótrofos. Se conocen como consumidores y pueden ser herbívoros, carnívoros, ovívoros y descomponedores. ¿Cómo se clasifican los consumidores? Se clasifican en primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios. ¿Quiénes son los consumidores primarios? Son los que se comen a los organismos productores, es decir, a las plantas. Y estos son el conejo, la vaca, el venado, etc. ¿Quiénes son los consumidores secundarios? Son los organismos que comen a los consumidores primarios. Y estos corresponden a los carnívoros. ¿Quiénes son los consumidores terciarios? Son carnívoros que se comen a los herbívoros y a otros carnívoros, como el zorro, la hiena, el león, etc. Los consumidores cuaternarios son organismos que se alimentan de materia orgánica muerta. Por ejemplo, las lombrices, las hormigas, los cangrejos, los escarabajos, los buitres, etc. También estos se subdividen en población y en comunidad. La población es el conjunto de individuos de la misma especie que viven en un lugar y tiempo determinado. Podríamos poner el ejemplo de una laguna. Una laguna es una población que vive ahí en su espacio y en su tiempo determinado. Una comunidad de patos en una laguna. Y en comunidad es el conjunto de poblaciones de distintas especies que conviven en un gran ecosistema. Y aquí un ejemplo de comunidad es toda la vida que hay en un océano. Tenemos entonces los componentes abióticos. En los componentes abióticos vamos a estudiar que son los factores o componentes no vivos que hacen posible la vida dentro de un ecosistema. ¿Cuáles son esos componentes abióticos o no vivos? El clima, la luz, la temperatura, el agua, los nutrientes y el suelo. Vamos a revisar un poquito y vamos a ver ecosistemas de Honduras. ¿Cuáles tenemos? Pues tenemos 3. En los ecosistemas marino-costero se encuentran los manglares, las playas tortugueras, los arrecifes de coral. En el ecosistema mixto, los humedales, cuero y salado, humedales del Golfo de Fonseca, las costas del Océano Atlántico y Pacífico. Y en los ecosistemas terrestres tenemos el bosque lluvioso, que es toda la vertiente atlántica, como la cordillera del Nombre de Dios, sierra de Río Tinto, biosfera del río Plátano y cordillera Entre Ríos. En el bosque lluvioso, en el bosque seco, bosque muy seco de arenal al sur del Parque Nacional Pico Bonito. Y en el bosque nublado, entre 1500 y 2900 metros sobre el nivel del mar, estos bosques los encontramos en la parte central y occidental del país. Y los bosques de coníferas, que son extensas masas continuas de bosque, como lo que sucede en Olancho. Y las sabanas componen un 15% del territorio nacional, principalmente en el departamento de Valle y Choluteca. El siguiente tema, que es el flujo de la energía de los ecosistemas, aquí vamos a ver que en la cadena alimenticia o cadena trófica, los organismos están relacionados por lo que comen y por la energía que obtienen. Y esto se representa por medio de la cadena alimenticia. ¿Qué es entonces una cadena alimenticia? Es la relación lineal y en una dirección en la que se transmite materia y energía de un organismo a otro. Los niveles trópicos es la posición que ocupa un individuo en la cadena alimenticia. ¿Qué son los ciclos biogeoquímicos? La energía en la biosfera es limitada. Por eso, la naturaleza tiene que reciclarla.
por medio de los ciclos biogeoquímicos. Hay dos tipos básicos de ciclos biogeoquímicos, que son ciclo gaseoso y ciclo sedimentario. En el ciclo gaseoso, su principal depósito de nutrientes está en la atmósfera y en disolución de agua en los océanos. Los elementos gaseosos más importantes son el dióxido de carbono, el oxígeno y el nitrógeno. En los ciclos sedimentarios, su principal depósito está en los suelos, las rocas y los minerales. Entre los ciclos sedimentarios están ciclo del carbono, ciclo del oxígeno, ciclo del nitrógeno, ciclo del azufre y ciclo del fósforo. Semana 5 de Biología 2. Contaminación y evolución de los organismos. Nuestras expectativas de logro. Describir los principales procesos de contaminación del planeta y mostrar sensibilidad para prevenir los daños causados por eventos adversos. Y aplicar estrategias apropiadas para la conservación del medio ambiente. Semana 5. Contaminación y evolución de los organismos. 1. La contaminación ambiental y alternativas de solución para la conservación de los recursos naturales. La contaminación ambiental es toda alteración negativa debido a la interacción directa e indirecta de la mano del hombre en el ambiente. La contaminación se produce por sustancias sólidas, líquidas y gaseosas. La contaminación del aire. Vamos a hablar que es la presencia de sustancias que alteran la calidad del aire, produciendo efectos nocivos. Contaminantes naturales. Se encuentran los volcanes, los incendios forestales, las plantas en descomposición, que son situaciones que no son manejadas por la mano del hombre. Por eso le llamamos contaminantes naturales. Un volcán, un incendio forestal o unas plantas en descomposición casi siempre suelen ser de forma natural. Los contaminantes generados por el hombre se suelen clasificar en contaminantes primarios, los emitidos directamente a la atmósfera, que vienen de los procesos que se dan a nivel de todo el planeta. Y esto es importante que nosotros lo manejemos, porque los contaminantes primarios emitidos a la atmósfera directamente por los procesos que en todo el planeta se hacen, como por ejemplo el proceso industriales, el smog, la combustión de la gasolina de automóviles, buques y aviones, las sustancias radioactivas y los venenos agropecuarios. Los contaminantes secundarios son aquellos que no se vierten directamente a la atmósfera, sino que se forman mediante procesos químicos atmosféricos. Actúan sobre contaminantes primarios, ácido sulfúrico, dióxido de nitrógeno y el ozono. Vamos a hablar hoy entonces de la contaminación del agua. ¿Qué es la contaminación del agua? Es la modificación de su composición química por actividades humanas realizadas. El agua se contamina porque recibe líquidos de las cloacas, desechos industriales, pesticidas y fertilizantes y derrames de petróleo. También vamos a hablar de la contaminación del suelo. La acumulación de sustancias a altos niveles, lo que provoca el desequilibrio y degradación de este. ¿Qué contamina el suelo? ¿Cuáles son esos contaminantes? Pues seguimos con los pesticidas, los rellenos sanitarios, las sustancias químicas peligrosas y fenómenos de contaminación global, como por ejemplo las lluvias ácidas. Algunos efectos de la contaminación de los suelos son la erosión, que es la pérdida del suelo fértil, la desertificación, que es la intensificación de la aridez,
y la falta de humedad. El suelo se vuelve árido y hay mucha falta de humedad. La compactación del suelo se produce por el paso de personas, animales y vehículos de forma repetida por ese espacio. Quiere decir que ahí desaparece la microflora y la microfauna. Hablaremos un poco de lo que es el cambio climático. ¿Por qué se llama cambio climático? Porque es la modificación del clima con respecto a la historia climática a una escala global. ¿Qué es el efecto invernadero? Proceso natural en el cual nuestra atmósfera mantiene la temperatura idónea para que se origine la vida en nuestro planeta. Y depende el efecto invernadero de la luz solar. Entra a la atmósfera terrestre, pasa por las nubes y por el aire, llega a la superficie y es absorbida y luego irradiada en forma de calor, lo que llamamos onda infrarroja. Los gases de efecto invernadero son el vapor del agua, el metano, el dióxido de carbono, el óxido nitroso y los clorofluorocarbonos, CFSC. ¿Qué alternativa tenemos para la solución y para la conservación de los recursos naturales? Pues tenemos varias y es importante que todas las personas y los seres humanos nos preocupemos por ayudar a que se realicen y se cumplan. Y una de ellas pues es la creación de áreas protegidas, explotación conservacionista de los recursos naturales, el banco de germoplasma, la emisión de leyes y reglamentos para proteger los recursos naturales, las acciones educativas que formen una nueva mentalidad con respecto a nuestra relación con la naturaleza. ¿Qué es la biodiversidad? Es importante hablar en este tema sobre la biodiversidad, que es la variedad de organismos vivos que viven en nuestro planeta en los diferentes ecosistemas. La degradación biológica causada por la actividad humana ha provocado una alta preocupación por la biodiversidad, ya que hay especies en exterminio y Honduras no se queda atrás. En Honduras, por ejemplo, las especies que se están terminando son la rana arborícola, ojos rojos, la tortuga golfina, el venado cola blanca, el papagayo, entre otras. Para seguir, tenemos las ideas de Darwin sobre la evolución. Charles Darwin es considerado el padre de la evolución, porque él propuso 4 ideas básicas de evolución en su libro El origen de las especies. Estas son: 1. La vida en la Tierra es muy antigua. 2. Las especies no han sido las mismas durante la historia de la Tierra, sino que han evolucionado. La selección natural es un mecanismo propio de la naturaleza que se encarga de adaptar las especies a sus ambientes, generando la evolución de la especie. Todas las formas de vida comparten un antepasado común en el inicio de la vida en el planeta. Bueno, queridos estudiantes, esto ha sido un resumen de las 5 semanas que corresponden a Biología 2. Esperamos sean de mucha utilidad para que puedan ustedes desarrollar con mucha efectividad el examen que estará muy pronto disponible para ustedes en la web. Hasta luego.